Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: quien tiene oído, oiga. Filadelfia. Conserva lo que tienes para que nadie tome tu corona. Llegamos al mensaje número 5. La importancia de los muros en Jerusalén. Lectura de la Biblia. Nehemías, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Nosotros estamos hablando con relación del cautiverio babilónico que sucedió con el pueblo de Judá y que sucedió. Yo voy a leer rápidamente el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 12, refiriéndose al rey Sedequías, rey de Judá. Hizo lo que era malo delante de Dios, su Dios, y no se humilló durante el profeta Jeremías, que hablaba de parte del Señor. Se rebeló también contra el rey Nabucodonosor, que había jurado por Dios, pero endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminaron la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová Dios, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces el pueblo del reino de Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia, esparcidos por diversas ciudades, bajo el dominio del rey Nabucodonosor, porque el pueblo hizo lo que era malo, no oyendo la palabra del Señor, comenzando por Jeremías, y también despreciaron a los demás profetas. Se burlaron de sus palabras, que eran palabras de Dios, y al final no hubo más remedio para evitar esta situación extrema, que es terminar con el reinado de Judá y todo el pueblo ser llevado cautivo a Babilonia. Esto es lo que sucedió con Judá. También es una figura de la iglesia. La iglesia también, en la época de la iglesia Antiatira, fue llevada al cautiverio babilónico. Y en la historia de la iglesia, la situación, la condición de ella, llegó al fondo del pozo. No podría ser peor. ¿Por qué? La razón es cuando el pueblo rechaza la palabra del Señor, cuando el Señor envía a sus profetas, estará rechazando al mismo gobierno de Dios, rechazando al mismo Dios. Por tanto, esta es la razón del cautiverio. Entonces, hermanos, yo construí una línea del tiempo para facilitarles a ustedes que entiendan, y yo voy a proyectar algunos gráficos para ustedes, para que entiendan bien lo que sucedió. Yo voy a mostrarles
la línea del tiempo entre la reconstrucción del templo y la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Hubo una distancia en términos de tiempo. Primero quiero decirles a ustedes, Ciro, el rey de Persia, él había conquistado Babilonia, el imperio babilónico, y en el año 539 antes de Cristo, y en su primer año de gobierno, en el año 538 antes de Cristo, solo alertando a los adolescentes. Cuando nosotros hablamos antes de Cristo, con el paso de los años, el número disminuye porque es un año negativo. No sé si me entienden. Entonces Ciro conquista Babilonia en el año 539, en el año que él tomó posesión, en el año 538. Él entonces pregonó por todo su reino. Esto está en el libro de Esdras, capítulo 1. Ustedes pueden leer el capítulo 1 acompañando conmigo, del 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el primer año es el año 538 a.C. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Por tanto, hermanos, de la nada, un rey pagano, rey de Persia, conquista a Babilonia, y en su primer año de gobierno, él baja un decreto, él da un decreto. Este decreto es convocar al pueblo de Judá. Quien quisiese estaría libre de sus obligaciones con el gobierno. Podrían ir para volver a Jerusalén para la reedificación del templo del Señor, de la casa del Señor. Esto es un gran milagro, esto es un gran milagro. ¿Qué pasó con este rey? Solo Dios puede operar estos milagros. Y está en los libros de las profecías, especialmente Isaías, en Jeremías también nos habla, hermanos, que este rey fue escogido por Dios para que por medio de él el pueblo pudiese retornar a Jerusalén para la reconstrucción del templo y la reconstrucción de Jerusalén. ¿Está bien? Entonces, yo no voy a atenerme, tal vez en otra ocasión yo muestre varios versículos para ustedes sobre que Dios había escogido al rey Ciro antes aún de él nacer. Dios ya lo había escogido a él. Entonces, él bajó este decreto, dio este decreto, y no solo bajó este decreto liberando al pueblo de Dios para que ellos vuelvan y reconstruyan la casa del Señor en Jerusalén, sino que también él mandó a devolver todos los utensilios de la casa del Señor que habían sido llevados para Babilonia por Nabucodonosor. Aquí está en los versículos 7 al 9. Esdras 1, versículos 7 al 9. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses.
Entonces, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitredates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y estas son las cuentas de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros utensilios. Todos los utensilios de oro y plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar cuando los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Un gran milagro. Y fue hecho esto. Y todo esto sucedió, el cautiverio babilónico, lo que leí recién en Segunda de Crónica, capítulo 36, del 12 hasta el 16. Y hermanos, durante aquí nosotros podemos ver en Jeremías 25, abra su Biblia por favor, en Jeremías 25. Versículos 3 en adelante. Durante 23 años, desde el año 13 de Josías, hijos de Amón, rey de Judá, hasta ese día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. El Señor viene hablando con el pueblo de Judá repetidas veces usando a sus profetas, pero ellos no oyeron la voz del Señor. También comenzando de madrugada, los envió a todos sus siervos los profetas, pero vosotros no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Esto durante 23 años. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con las obras de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, pero provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras. Ya voy a ir al versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. El cautiverio babilónico, según las profecías de Jeremías, sucedería alrededor de 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces, Dios, por la profecía, determinó que haya 70 años de cautiverio babilónico. Entonces, ¿cuándo es que comienza el contado de estos 70 años? ¿Y cuándo termina la cuenta de los 70 años? ¿Cuándo termina exactamente lo que yo leí en Esdras capítulo 1:1? Es justamente en el primer año del gobierno del rey de Persia, Ciro, en el año 536, 38, el primer año 538.
Existe una pequeña diferencia. Algunos usan 538 y el libro, la Biblia cronológica de Rees, él también alteró algo. Entonces yo voy a mostrarles a ustedes cuándo es que comienza el contado. El contado comienza en el libro de Daniel capítulo 1. Vamos a ver el libro de Daniel capítulo 1, versículo 2 y 3. Capítulo 1, voy a leer del versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, la cuenta comienza en el primer sitio. La primera vez que Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor, porque allí fue entregado y fue llevado al cautiverio babilónico varios del reino de Judá, inclusive Daniel. Daniel, el joven, fue llevado juntamente con otros jóvenes para el cautiverio babilónico. Este fue el año 606. Por eso que Rees corrigió el primer año del rey Ciro para el año 536. 536 en lugar de 538 que anteriormente había sido establecido. Entonces son exactamente en el año 606 al año 536, son exactamente 70 años de cautiverio babilónico. Entonces, yo creo que mostrar el gráfico que yo hice. Y este gráfico nos muestra el comienzo del cercado. Y este cercado duró 20 años. ¿No aparece en mi pantalla? Yo había solicitado eso. Então aqui vocês estão vendo ali onde começa Daniel capítulo 1, versículo 1, ano 606, a primeira deportação, incluindo Daniel e outros jovens, tá? E começa o primeiro cerco, e o cerco durou 20 anos, e no ano 586 houve a queda de Jerusalém, tá? E ali houve várias deportações, várias transferências, né, do povo de Judá para a Babilônia. Vocês podem ver a primeira deportação, a segunda deportação, a terceira deportação e a quarta deportação foi o cerco final e ali foi derrubado Jerusalém e o templo foi destruído. Jerusalén y el templo fue destruido y los muros fueron derrumbados, las puertas quemadas. Esto sucedió aquí en el año 586. Y con esto duró hasta 70 años, cuando comienza en el año 536 el decreto del rey Ciro. Son exactamente 70 años de cautiverio babilónico. Entonces, Daniel fue llevado a Babilonia en aquella primera vez y termina con el decreto del rey Ciro, el rey de Persia, en Esdras capítulo 1, versículo 1, en el año 536. Y de entre tantos que fueron llevados en el exilio, volvieron solamente, esto está volviendo a Esdras, estaban solamente 49.897 personas. Esto es menos de 50.000 hombres volvieron a Jerusalén con el fin de reedificar la casa del Señor
y aunque sea una minoría que volvió, sin embargo, tiene un significado enorme, de extrema importancia este regreso a Jerusalén. Entonces, la restauración de la casa del Señor en Jerusalén significa la restauración. Primero, significa el primer ápice de la restauración de la nación de Israel y el gobierno de Dios a partir de Jerusalén. El Señor es el Dios que habita en Jerusalén, porque el mismo Esdras habla así, ¿no dice así? Vamos a ver, ¿dónde está? Esdras 1. Esdras 1, versículo 3, creo. Quien de entre vosotros, de todo su pueblo, sea su Dios con él, y suba a Jerusalén de Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Presten atención, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Por tanto, hermanos, la restauración de Jerusalén no era solamente restaurar la nación de Israel, la capital de la nación de Israel, sino que también restaurar a Jerusalén significa restaurar el gobierno de Dios, porque Dios es el Dios que habita en Jerusalén. ¿Está bien? Entonces presten atención, no es solamente restaurar cualquier nación, es restaurar el gobierno de Dios en Jerusalén, aquí en la tierra. Esto es muy importante. Entonces, antes de entrar en la buena tierra, vamos a volver a Deuteronomio 12, que yo había leído. Creo que vale la pena. Deuteronomio 12. Cuando el pueblo de Israel estaba por tomar posesión de la buena tierra, Dios entonces les habla de una cuestión crucial. Cuando ellos tomen posesión, las 12 tribus de Israel, cada uno tomaba posesión de su porción de tierra, pero hay un tema muy importante que Dios entonces dejó bien claro en Deuteronomio 12. Y yo quiero enfatizar un poco a ustedes lo que yo hablé ayer en la live para el PAC. Los primeros 3 versículos allí, el Señor dice así: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivéis sobre ella. Dios dio esta tierra para que tomemos posesión, disfrutemos, usufruyamos y disfrutemos todo lo que esta tierra puede darnos. Destruiréis entre tanto todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. ¿Ellos sirvieron dónde? ¿Cómo se sirve? ¿Cómo se adora a los ídolos? Se adoran sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Quiere decir, es así que se adora a los ídolos, a los dioses falsos. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses. Y raeré su nombre de aquel lugar. Miren el versículo 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. No es así que ustedes adoran a Dios, el verdadero Dios. ¿Y qué quiere mostrar el Señor? Por eso yo ayer expliqué un poco para ustedes, para los hermanos, que ¿de dónde vino la adoración a los ídolos? Comenzó con Nimrod. Cuando Nimrod llevó al pueblo de la tierra, los habitantes de la tierra, no teman más a Dios, diciendo al hombre que el hombre no necesita de Dios. Por tanto, el hombre puede gobernar al hombre. El hombre
puede estar sin Dios. Entonces Nimrod promete al hombre darle sustento, darle entretenimiento y darle seguridad, y él edificó ciudades para que esto fuese posible. ¿Entienden? Sin embargo, todo hombre sabe que aunque no necesitando de Dios, intentar vivir una vida totalmente no necesitando de Dios, independiente de Dios, pero el hombre no domina la naturaleza. El hombre no domina a las cosas sobrenaturales que ocurren, ¿no es así? Solo algo pequeño, las condiciones climáticas. Nosotros estamos en San Pablo sufriendo con inundaciones en esta región, con deslizamientos de tierra, personas que son aplastadas, labranzas perdidas, y en el sur está habiendo sequía, perdiendo también las plantaciones. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Por más que el hombre diga no preciso de Dios, pero el hombre no controla la fuerza mayor que es la misma naturaleza. Entonces, el hombre que ya había declarado la independencia de Dios, ¿va a apelar el hombre a quién? Va a apelar para fuerzas mayores. Estas fuerzas mayores, hermanos, son los dioses falsos. Estos dioses falsos en verdad están bajo de ángeles caídos que tienen fuerza mayores que el hombre. Y hermanos, ¿por qué el hombre adora entonces ídolos? ¿Por qué el hombre se sacrifica a los ídolos? Es para su propio beneficio. Desde que el hombre se desconectó de Dios, el hombre no necesita más de Dios. El hombre siempre vivió buscando sus propios intereses. ¿Es así o no? Todo hombre solo piensa en sí mismo. Todo hombre va detrás de sus propios beneficios, de sus intereses. Porque si yo no voy detrás de mis intereses, ¿quién va detrás de mis intereses? Entonces el hombre se tornó así egoísta, porque el hombre lejos de Dios, ¿qué sucede? Entonces, si yo necesito de condiciones climáticas buenas para yo tener una buena zafra, una buena cosecha, yo necesito adorar un ídolo, un dios falso, que es el dios de la agricultura. Hermanos, es así que surgió toda la mitología griega. El hombre necesita de tener suceso, de tener éxito en su matrimonio. Él va a adorar a un dios de amor, una diosa del amor, y así sucesivamente. Y ustedes saben que en un país católico, también semejantemente, cada uno tiene su santo. Ustedes saben esto. El santo de los camioneros, de los matrimonios. Hermanos, es este principio. Es este principio que vino la adoración. ¿Por qué el hombre adora a los dioses? No porque le gusta a los dioses falsos, sino para su propio beneficio. Existe en la mitología griega, existe un dios que cuida de la salud. Tal es así que en el hospital, en el tiempo griego, el hospital en realidad era un templo dedicado a este dios de la salud. Este era el hospital. Entonces, hermanos, los hombres corren detrás de esto. En la tierra de los cananeos, hermanos, ellos eran cada uno buscando sus propios intereses bajo un árbol, sobre un monte, una montaña alta, adorando dioses. Pero no es así con Dios, con el verdadero Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con ustedes que están aquí adentro? Hermanos, nosotros no estamos aquí para buscar nuestros propios intereses. Esto es en primer lugar. Nosotros estamos aquí, yo estoy diciendo el pueblo que va a entrar en la buena tierra. Estamos aquí para establecer el lugar de la morada, el lugar de habitación de Dios.
para que Él pueda tener un lugar de habitación y gobernar entre el pueblo de Dios. Hermanos, este es nuestro corazón. No estamos aquí en la iglesia, hermanos, para buscar nuestro propio beneficio. No estamos aquí por un llamado evangelio de la prosperidad. No estamos aquí para meramente tener la cura, una salud. No estamos aquí para obtener dinero. No estamos aquí, hermanos, por cualquier otro interés. Nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para adorar a Dios y hacer su voluntad. Dios necesita de un pueblo así. Entonces, por eso que el Señor habla así. No haréis así con el Señor vuestro Dios, pero buscaréis el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre y su habitación, y para allá iréis. Quiere decir, yo voy a escoger entre ustedes una ciudad, un lugar, y en este lugar es el lugar de habitación, mi morada, y ustedes irán para allí, porque yo gobierno a ustedes, el pueblo de Israel. Ustedes no van a buscar su propia voluntad, busquen mi voluntad, que yo voy a cuidar de ustedes. ¿Es verdad? Entonces, a este lugar llegaréis vuestros holocaustos, sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí, delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda obra vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Miren el versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Hermanos, antes de nosotros tener claridad de que Dios desea gobernarnos, Dios quiere establecer un gobierno a su pueblo. Ahora estoy hablando con la iglesia. Dios quiere establecer su gobierno en la iglesia. Entonces, la iglesia, hermanos, no es el lugar para que cada uno busque sus intereses. Aquella iglesia es buena porque allí me voy a enriquecer. Aquella otra iglesia porque tiene un coro lindo. Aquella iglesia es buena porque voy a ser curado. No, hermanos, nosotros no estamos para eso. El Señor ciertamente cuida de nosotros, pero hermanos, nosotros somos su pueblo, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Es verdad? Entonces, no procederéis en nada según lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cada uno buscando lo que es bueno para sus ojos, para su propio interés. Hermanos, no estamos aquí para esto, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Entonces, hermanos, el Señor y este lugar, hermanos, nosotros tenemos el gobierno de Dios. Este lugar, hermanos, nosotros tenemos el hablar de Dios que gobierna al pueblo de Dios. Y en este lugar, hermanos, en este lugar nosotros tenemos la unidad del pueblo de Dios. ¿Es así o no? Si todo el pueblo, cada cual, nadie hace lo que le parece a sus ojos, ¿qué quiere decir esto? Todos obedecen a la orden del Señor. Por eso, hermanos, este pueblo era un pueblo que tiene la unidad en torno a Jerusalén y una unidad en torno al hablar de Dios, la unidad en torno al gobierno de Dios, allí en el lugar donde Él escogió. Entonces, vamos a continuar. Este lugar, hermanos, nosotros sabemos que más tarde vamos a ver Salmo 132. ¿Cuál fue el lugar escogido? Salmos 132, versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido.
no es según el lugar de su preferencia, sino de la preferencia de Dios. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Quiere decir, ¿quién está bajo el gobierno de Dios, hermanos? Dios cuida. No necesita usted correr detrás de adorar al Dios de la agricultura. No necesita usted correr detrás del Dios del amor. No necesito correr detrás del Dios de la cura. Hermanos, Dios va a cuidar de usted si usted busca su voluntad y está bajo su gobierno. Vestiréis de salvación a sus sacerdotes y de júbilo sus santos darán voces de júbilo. Usted que está bajo el gobierno de Dios está contento, usted está feliz, usted está exultando con júbilo. Este es señal de que, hermanos, estamos bajo el gobierno de Dios. No estamos aquí para buscar nuestro propio beneficio. Allí haréis retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A mis enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. ¿Por qué, hermanos? Haciendo la voluntad del Señor, nosotros estamos predicando el Evangelio del Reino. Nosotros queremos hacer que Cristo encabece este reino a través de la iglesia. Todo lo que el Señor está haciendo, hermanos, es para florecer la corona del Rey Jesús. Él va a tomar posesión de este reino. Por tanto, hermanos, la venida del cautiverio babilónico en la historia de la iglesia comenzó con los hermanos que se liberaron. Hermanos, yo llamo, aquí nosotros conocemos por hermanos unidos, pero cuando ellos comenzaron en las islas británicas, al final de la década del siglo XIX, ellos, en el siglo XIX, ellos percibieron que la iglesia había caído en el engaño de Satanás, introduciendo la jerarquía en la iglesia ya en el siglo II, porque no estaba más la palabra profética, no tenían más, dejó de existir los apóstoles porque los líderes de las iglesias, cada uno buscaba más espacio para sí, primacía para sí mismo, no tenía más condiciones espirituales para Dios levantar algún apóstol, y de esta manera fue introducida la jerarquía. El gobierno de los obispos, el episcopado, pasó a existir en la iglesia para gobernar a las iglesias, y este gobierno de los obispos no pasa de ser un gobierno humano, no es un gobierno de Dios. Por eso que la iglesia se degradó hasta llegar al fondo del pozo. Entonces, una de las cosas que en Apocalipsis 2, allí, el Señor alerta es ¿contra qué? Contra la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Algunos que se colocan sobre los otros. El clero está sobre los laicos. En el tema de Dios, en el tema de la palabra de Dios, en el tema de adoración a Dios, nosotros tenemos un grupo especializado que son los clérigos. Ellos van a buscar cómo hacer esto, y ustedes son solamente laicos. Ustedes trabajan en sus profesiones seculares y solamente traigan contribuciones a la iglesia y sean miembros fieles de la iglesia. Entonces, así se practicó por siglos y siglos y siglos. Cuando vino la Reforma, en el tiempo de la iglesia en Sardis, hermanos, ese clericalismo, esta jerarquía, la división de jerarquía en la iglesia no terminó hasta los días de hoy. Aún hay un grupo que son estudiosos, fueron ungidos, instituidos, pastores, sacerdotes, y los demás son laicos. Ustedes no estudiaron teología, ustedes son laicos. Hermanos, en la iglesia no es así. En la iglesia todos son miembros del cuerpo de Cristo,
y todos deben funcionar como miembros del cuerpo de Cristo, porque el clericalismo, la introducción de la jerarquía, mata la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, los hermanos unidos trajeron de regreso esta visión de que los miembros del cuerpo de Cristo deben funcionar. Comenzaron a tratar cada uno como hermanos. Quitaron los títulos. No que no haya pastores en la iglesia. Hay muchos pastores en la iglesia, pero el pastorado es función, no título. Entonces, terminó este título de pastor entre los hermanos unidos y muchas, voy a leer aquí, y la búsqueda por el funcionamiento del cuerpo de Cristo, y también con la terminación de los nicolaitas, de la doctrina de los nicolaitas, también termina la doctrina de Balaam, porque usted tiene una casta, una categoría diferente de profesionales en el área espiritual, y estos que se dedican solo a estos necesitan ser sustentados. Entonces, ahí surgen entonces los asalariados. Viene la doctrina de Balaam y termina infelizmente. Quien es asalariado termina haciendo la voluntad de quien los asalarió. No es así en la iglesia, en la casa de Dios. Dios tiene su manera de sustentar a los que sirven al Señor. Entonces, así, y con esto fue un gran paso de regreso a Jerusalén, de regreso a atender el decreto del rey Ciro, pero paró en el medio del camino, y Watchman Nee fue usado ya al comienzo del siglo XX, y él tuvo una visión. Yo voy a leer a ustedes aquí. El Señor avanzó con Watchman Nee en la China con la visión de la práctica de la unidad en cada ciudad, restaurando la base de la unidad que el Señor estableció, en que están incluidos todos los hijos de Dios, regenerados por el Espíritu, independientemente de qué denominación cada uno dice pertenecer. Porque Dios tiene solo una iglesia en cada ciudad, y todas las iglesias locales forman solamente una sola iglesia en toda la tierra, y también una sola iglesia universal, sumando a los santos de todos los tiempos. Y con esta visión de la unidad, se puede practicar la unidad en cada ciudad. Y de esta manera, hermanos, el Señor restauró una base entre nosotros que no sea divisiva, una base capaz de incluir a todos los hijos de Dios. Aunque los hijos de Dios infelizmente hoy ya están divididos en varias denominaciones y grupos, pero hay una base que no se divide. Esta base es la base de la unidad en cada ciudad que Watchman Nee vio. Él practicó esto en 400 iglesias en China y en 40 iglesias en el sudeste asiático. Y Witness Lee fue usado por Dios para traer más luz sobre esto y traer esta visión al occidente. Y el hermano Don Yulan fue enviado por Dios a Brasil trayendo esta práctica, y nosotros estamos sobre esta base, este fundamento, desde 1960, cuando fue él traído para aquí. Hermanos, la importancia de esto es que, hermanos, nosotros estamos en una base no divisiva. Y cuando estamos en una base no divisiva, Dios entiende a quién entregar su palabra. No sé si percibieron. Las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias de Apocalipsis son entregadas para los ángeles de cada iglesia. El ángel allí es mensajero, es el representante, los líderes en la iglesia, solo que él no puede entregar para un grupo que no representa a todos del pueblo de Dios en aquella ciudad. No sé si entendieron.
Yo voy a pedir, ayúdenme, por favor. Yo traje este pizarrón aquí justamente para intentar mostrarles a ustedes cómo es que, para que ustedes tengan un poco más de... Déjenme pasar primero. La cámara puede enfocar aquí, ¿no? Yo creo que un poco atrás, un poco más atrás para que los hermanos que están atrás puedan ver. ¿Pueden ver todo el mundo? Vamos a suponer que esta es la ciudad. Esta es la ciudad de San Pablo, ¿está bien? Yo no sé el formato. Vamos a suponer que esta es la ciudad de San Pablo, ¿está bien? Y en la ciudad de San Pablo nosotros tenemos, gracias a Dios, varios que se convirtieron al Señor, creyeron en el nombre del Señor Jesús. Aquí, todos aquí fueron verdaderamente regenerados por el Espíritu, nacieron de nuevo y son hijos de Dios que están aquí, morando en la ciudad de San Pablo, viviendo en la ciudad de San Pablo. Hay varios aquí. Son todos los que creyeron en el Señor Jesús. Todos ellos hacen parte de la única iglesia. Dios solo tiene una iglesia, ¿es verdad? Sin embargo, algunos de ellos pertenecen a la denominación A. Tienen denominación A. ¿Ustedes entienden? Otros pertenecen a la denominación B. Otros pertenecen a la denominación C. Y otros a una comunidad D. Y así en adelante. Y así en adelante. Entonces, Dios tiene una carta para entregar a la iglesia en San Pablo. ¿Él va a entregar a quién? Si Él entrega para el grupo A, no está siendo entregado a los demás. Para el B, para el C y para el D. ¿Para quién debe entregarlo? Entonces, ¿cuál es la base? Aquí, el grupo A está sobre la base de su denominación. Todos ellos siguen un cierto dogma, siguen sus, vamos a decir así, de repente vino por una revelación de una gran verdad por medio de un siervo en el pasado. Ellos siguen las instrucciones de él, y el grupo B, ellos siguen una práctica de ellos. Todos ellos son de esta misma práctica, y el C y el D, cada uno sigue, aparte de la fe básica esencial de todos. Ellos practican, o ellos siguen cada uno bajo sus instrucciones. Entonces, Dios no puede, hasta entonces, no puede entregar la palabra a la carta de Él para la iglesia. Ustedes entienden cómo es importante volver a la base correcta. Entonces, ¿cómo Dios va a entregar? ¿Quién está en la base correcta aquí? ¿Quién está en la base correcta? ¿Y cuál es nuestra base? Nosotros estamos aquí, en este círculo. No, por eso, hermanos, nuestra base es la base del límite de la ciudad. Esta es nuestra base. ¿Ustedes entienden? Esta aquí es nuestra base. Nuestra base incluye a todos los hijos de Dios. No importa si está en la denominación A, B o C, D, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. No, nuestra base es esta. Si la base de la iglesia en San Pablo es esta, la iglesia en Campinas también practica así. Y la iglesia en Sumaré también practica así. Hermanos, ahí termina Dios teniendo una práctica de la unidad de la iglesia. Es universal. Y estas iglesias no son aisladas. Hacen parte de un solo cuerpo.
El cuerpo de Cristo no es una iglesia local. El cuerpo de Cristo se forma con todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden percibir que esta base aquí es muy importante. Y a partir del momento que nosotros estamos pisando en la base correcta, Dios comenzó a entregar la carta a la iglesia. ¿Y qué es esta carta? La palabra profética. Bueno, está bien. Creo que pueden retirar el pizarrón de aquí. Semelhantemente, só para vocês entenderem melhor ainda, de la misma manera, solo para que usted entienda mejor aún, la restauración de la nación de Israel en 1948. por que foi importante restaurar a nação de Israel? La importancia de esta restauración. ¿Por qué fue importante restaurar a la nación de Israel? Uma luta travada ali, Hubo 1948, una resolución, una pequeña luta a nação de Israel en 1948. de novo, Se restauró la nación de Israel. La nación de Israel comenzó a existir nuevamente con la capital de Tel Aviv. Allí estaban un número diminuto de judíos em comparação o del pueblo de los hijos de Israel allí en aquella tierra, en comparación a la cantidad de judíos esparcidos por todo el mundo. Tal vez haya más judíos do que en Nueva York, quem voltou para Tel Aviv. en Argentina o hasta en Brasil. ¿De Quando qué? se iniciou ¿Quién volvió a Tel Aviv? em 1948, Entonces, estabelecido cuando comenzó la nación de Israel, Tel Aviv, en 1948 establecido como capital Tel Aviv, habían pocas personas. Pero estas pocas personas, hermanos, tienen un gran efecto. Tiene el efecto de ¿qué? De representatividad. mais numerosos, Los judíos que viven en Nueva York, que son más numerosos, más cantidad, son más ricos, pero los judíos moran en Nueva York no pueden representar a la nación de Israel. Los judíos en Buenos Aires, los judíos en San Pablo, no pueden representar a la nación de Israel, por mejor que sea, por más numerosos que sean, más ricos que sean, ellos no pueden, no tienen la representatividad. ¿Ustedes entendieron? Entonces, quien está en la base correcta termina teniendo la representatividad, y la representatividad es muy importante. No significa que los judíos que están en Tel Aviv son mejores que los otros. No significa que los judíos que están en Tel Aviv son más ricos que los otros, son más sabios, más inteligentes. No, solo que ellos están en la base correcta. Ellos representan todo el pueblo de Dios. ¿Es correcto? Las decisiones tomadas por la nación de Israel vienen ¿de dónde? Vienen de Tel Aviv. Y hoy ellos están transfiriendo Tel Aviv a Jerusalén como capital. Fue reconocido solo por Estados Unidos y por Brasil. Pocos países lo reconocieron. Entonces, hermanos, esta representatividad, ellos representan junto a la ONU, ellos toman sus decisiones en nombre de los judíos, en nombre de los hijos de Israel en todo el mundo, pero ellos representan a todos. ¿Ustedes entienden cómo es importante esto? Entonces, no es cuestión de número de personas, no es cuestión de poder económico, sino de la base correcta de representatividad. Por tanto, hermanos, en una ciudad, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por este gran avance. Sin embargo, el Señor avanzó a través de Watchmaní, Winneslit, el hermano Don trajo aquí este fundamento. Gracias a Dios por este avance, pero aún falta algo. Nosotros sentimos que aún falta alguna cosa. ¿Por qué? Porque aún hay mucha discusión de que realmente es la iglesia en Filadelfia. ¿Quién va a dar continuidad a aquello que inició en la iglesia primitiva?
¿Dónde está la dirección del Espíritu, las señales, prodigios que eran hechos por medio de los apóstoles? Entonces, el liderazgo del Espíritu por medio de los apóstoles, el número significativo del número de personas y el gobierno de Dios en la iglesia de manera práctica, aún está sintiendo falta de algo. Por eso, yo quiero mostrar la restauración del templo comienza con el liderazgo de Zorobabel, mediante el decreto del rey Ciro que acabé de leer para ustedes en el año 536. Ya corregí el año. Yo comencé hablando del año 538. Por causa de los 70 años, yo voy a usar el año 536 hasta su conclusión. Ahora voy a pedir que muestren el segundo gráfico. El segundo gráfico ya incluye la reconstrucción del muro. Entonces, allí ustedes tienen el primer gráfico, el decreto del rey Ciro, hasta allí 536, vamos a cambiar a 536, hasta la conclusión del templo en 516, hasta el 516, no, otro gráfico, ese gráfico. Entonces, hasta la conclusión de la construcción del templo en el año 516 son 20 años. ¿Está? ¿Está bien? El tiempo que duró la reconstrucción del templo, 20 años. ¿Está bien? Pero después que concluyó el templo, hermanos, no se hizo más nada. Nada más. Un templo solo allí no vale nada. Porque Dios es el Dios que habita en Jerusalén. Pero ¿dónde está Jerusalén? Reconstruida. Jerusalén no fue reconstruida, solamente el templo. En cuanto Jerusalén no es reconstruida, no es reconstituido el gobierno dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Ustedes me entienden? Entonces estaba faltando el gobierno allí. Todo el problema es el gobierno. Ahí hubo un periodo, ustedes están viendo allí, 71 años de interrupción. Terminó el templo, hubo 70 años de interrupción hasta que Nehemías capítulo 1. Vamos a ver. Hermanos, es mucho tiempo, 70 años, 71 años. Vamos a ver en Nehemías. Oh, Señor Jesús. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estaba yo en Susa, capital del reino. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ustedes saben que gran parte del pueblo judío fue llevado al cautiverio babilónico, pero algunos escaparon. ¿Y quién escapó? Generalmente es el pueblo más pobre de la tierra. Entonces, él preguntó sobre cómo estaba la situación de ese pueblo, porque desde que fue reconstruido el templo, no hubo más repoblamiento, no hubo más el pueblo que volvió para morar en Jerusalén, porque no había el gobierno, no había administración. Era una tierra abandonada. Ustedes entienden que está faltando algo. Está faltando algo. Gracias al Señor por la visión que nosotros vimos hasta hoy. Todo lo que el Señor restauró hasta hoy. Pero aún falta algo. Algo es importante para que Dios pueda establecer su gobierno aquí en la tierra. Entonces, y me dijeron, versículo 3, esto es triste, hermanos. Aún con la reconstrucción del templo, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia de Judá, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado,
y sus puertas quemadas a fuego. Ahí está la razón. La razón es que los muros de Jerusalén están derrumbados y las puertas quemadas. Allí no hay ciudad administrada, no hay administración en la ciudad, no hay gobierno en la ciudad, es tierra de nadie. Entonces, hermanos, no basta solamente restaurar el templo, necesita restaurar el gobierno. ¿Está bien? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Quiere decir, la razón del cautiverio babilónico y la razón del abandono de Jerusalén es abandonar la palabra del Señor y no dar oído para lo que el Señor habla con su pueblo. Entonces, versículo 8, él dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer allí mi nombre. Nehemías pidió al Señor que cumpla totalmente su promesa. Solo que para cumplir la promesa necesita que hayan los que se arrepintieron y los que van a dedicarse a esto. ¿Ahí qué sucedió? Capítulo 2. Sucedió en el mes Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estuve yo, el vino delante de él. Él era copero del rey. No es cualquiera que es copero del rey. Pueden tener muchos que le sirven, pero el rey solo puede servir su bebida. Puede ser servida por una sola persona. Y esta persona tiene que ser de extremada confianza. Están saliendo en los noticieros que está saliendo una moda de envenenar personas. Muchas personas están muriendo porque alguien colocó arsénico en la torta, veneno de ratones, en alguna gelatina, algo así. Entonces las personas están muriendo. Usted imagínese, el rey no va a aceptar beber en las manos de cualquiera. Entonces el copero del rey era de extremada confianza, y muchas veces el copero del rey era hasta un consejero del rey. Tiene que ser alguien de mucha confianza, porque la vida del rey está en sus manos. Entonces, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No está sino quebrantado el corazón. Entonces temí en gran manera. Porque si el rey no se agrada, usted está con cara triste, puede mandar a matarlo a usted. Entonces él quedó con miedo y le dijo al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, ustedes entienden, el templo fue reconstruido, pero aquí dice la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije: Señor, me guarde para que él no se enfurezca y me mate. Y le dije al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá
a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Ustedes perciben, no basta solo reedificar el templo, necesita reedificar la ciudad, reedificar Jerusalén, para que Dios vuelva a habitar allí nuevamente, para que Dios vuelva a gobernar su pueblo en aquel lugar. Espero que ustedes hayan entendido la importancia de esto. Oh, Señor Jesús. Entonces percibimos que aparte de edificar la casa de Dios, faltaba, en primer lugar, levantar los muros de Jerusalén para establecer un límite dentro del cual Dios realmente pueda gobernar y su pueblo dé oído a su voz y obedezca su palabra, y así el Señor ejecuta de hecho su voluntad. Hermanos, ¿está faltando esto? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Vamos a reedificar Jerusalén? ¿Levantar los muros? ¿Colocar las puertas? Nehemías, oh Señor Jesús. Nehemías entonces solicitó al rey autorización para volver. Miren el capítulo 2 de Nehemías, versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Yo le tengo que dar un plazo para él, porque al final de todo, Nehemías era un hombre de confianza del rey. El rey no quería que él faltase mucho tiempo, y él marcó entonces un plazo, y además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Jerusalén. Porque él sabía, si el rey no le daba autorización, él tiene 1000 enemigos para que le impidan. Entonces él pidió carta de autorización al rey, como también carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para los muros de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, ahí viene la oposición. Pero oyéndolo, Sambalá, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, y les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermanos, es una lucha espiritual. Nosotros estamos luchando por el bien del pueblo de Dios. Y ciertamente el enemigo de Dios está furioso. ¿Qué vinieron a hacer ustedes? En cuanto no hay gobierno de hecho de Dios a través de su palabra, hermanos, Satanás de cierta manera está cómodo. Él no se preocupa tanto porque no tiene el gobierno de Dios establecido y él puede entrar en Jerusalén en el momento que él quiera. Entonces, cuando vienen que vienen a preocuparse con Jerusalén, va a delimitar su acción, va a limitar su acción. Llegué pues a Jerusalén. ¿Qué sucedió entonces? Llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Él no anticipó su intención para que el enemigo no arme
trampas contra eso. Ni había cabalgadura conmigo, excepto el único que yo cabalgaba. Y salí de la noche a la noche por la puerta del valle hacia el fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Hermanos, si usted hoy entendiese cuando habla de los muros y de las puertas, son quienes delimitan el gobierno de Dios o sin el gobierno de Dios. Entonces, hoy nosotros entendemos, cuando usted habla en muro, nosotros entendemos, hermanos, que los que están reconstruyendo los muros, porque ellos vieron que Dios gobierna su pueblo. Estoy hablando en tiempo de la iglesia. Dios gobierna su pueblo por la palabra. Y nosotros hoy estamos luchando para que Dios continúe estableciendo su gobierno a través de la palabra profética, de la palabra que Él habla con nosotros. Y los muros son para esto. ¿Está bien? El muro de Jerusalén es un divisor de aguas entre quien recibe la palabra. Yo voy a usar 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Vamos a abrir la Biblia. Aquí usted ve un muro aquí. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Porque aquí hay un grupo de personas que vio el muro y acepta el gobierno de Dios y deja que Dios opere. ¿Cómo? De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué puede extraer usted de esto? Aquí hay personas que aceptan, que reciben la palabra del apóstol Pablo, la palabra del enviado de Dios para hablar la palabra de Dios como la palabra de Dios y no como palabra de hombres. Y estos que reciben la palabra de Dios permiten que Dios gobierne su vida. Permiten que Dios, a través de su palabra, opere en sus vidas, con el gobierno y con operaciones que hacen la voluntad de Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces, hermanos, la importancia del muro. Entonces, el muro, cuando yo levanto los muros, Él va a separar a los que reciben y los que no reciben. Los que reciben van a estar dentro del gobierno de Dios. Los que no reciben están haciendo lo que bien le parece delante de sus propios ojos. Entonces, hermanos, nosotros queremos establecer el gobierno de Dios. Nosotros necesitamos levantar los muros y quedarnos del lado de dentro del muro. Y nosotros somos los que reciben y permiten que Dios haga su obra y su voluntad a través, volviendo a aquella iglesia primitiva en el comienzo, perseverando en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, ¿no es así? En aquel tiempo, las señales y los prodigios eran hechos por medio de los apóstoles, y día a día se agregaba el número, iba aumentando lo que iban a ser salvos, crecía la palabra, crecía el número de personas. Y ellos, los apóstoles, hablaban con intrepidez la palabra. La vida de la iglesia tenía vigor porque tenía el comando de Dios, tenía el gobierno de Dios, tenía la palabra de Dios, tenía la operación del Espíritu. ¿Tenía o no? ¿Por qué terminó todo esto? ¿Por qué todo esto terminó? Yo creo que muchos líderes de los grupos cristianos que realmente aman al Señor y buscan al Señor concuerdan conmigo en hablar que desde aquellos milagros y señales que los apóstoles operaban en aquella primera etapa de la iglesia en Jerusalén y después Pablo operó en la iglesia de los gentiles, hermanos, nunca más nosotros oímos esto.
en medio de la iglesia, en medio de los hijos de Israel, en estos 19 siglos prácticamente. No hay más estas operaciones. La iglesia no vive más en este vigor. No tenía más las cosas sobrenaturales sucediendo. Hermanos, ¿por qué? Porque el pueblo dejó de recibir el gobierno de Dios a través de la palabra. Y ahora, hermanos, vamos a darle al Señor esto. Y gracias al Señor, hermanos, desde que el Señor nos introdujo el colportaje dinámico y después los adolescentes, las tropas, los capitanes, intendentes, hermanos, milagros y milagros están sucediendo en medio nuestro y restaurándose las señales y los prodigios. Esta es una gran señal, hermanos, que Dios está teniendo libertad para operar nuevamente, porque dentro de este muro están los que reciben la palabra y permiten que la palabra trabaje. Solo que, hermanos, yo quiero dejarles claros a ustedes que estos muros no son el límite de la localidad que yo hablé para ustedes aquí. El límite de la localidad, la unidad del límite de la localidad incluye a todos los verdaderos hijos de Dios. Pero estos muros no están excluyendo a nadie en la recepción como iglesia, como cristianos. Ustedes entienden. Pero estos muros, yo voy a explicarle un poco mejor a ustedes. Ustedes saben que desde cuando Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino, la iglesia es el reino de los cielos. ¿Es así o no? La iglesia es una isla gobernada por Dios. Gobernada por Dios. Entonces la iglesia es el reino de los cielos, o debería ser el reino de los cielos. Pero infelizmente, la gran parte de los cristianos no vive bajo el gobierno de Dios. Por eso que existen lo que nosotros llamamos de la apariencia del reino de los cielos. La apariencia del reino de los cielos incluye a todos los hijos de Dios, pero existen solamente un grupo pequeño que viven la realidad del reino de los cielos. Estos que viven en la realidad del reino de los cielos son los gobernados por Dios. Y los muros que son establecidos cercan a estas personas. ¿Ustedes me entienden o no? ¿Se puede entender? Entonces, quien recibe va a ser parte de la realidad del reino de los cielos, porque acepta el gobierno de Dios. Y quien no acoge, quien no recibe, está fuera de la realidad del reino de los cielos, pero no fuera de la iglesia. Están en el reino de los cielos, pero en la apariencia del reino de los cielos. Pero nuestra lucha es traer más hijos de Dios para dentro de la realidad del reino de los cielos. ¿Ustedes entienden? Es por eso que nuestros colportores van a las calles, predicar el evangelio del reino. ¿Para qué? Para traer más personas para dentro del muro, para vivir la realidad del reino de los cielos. Oh Señor Jesús, entonces después de inspeccionar Nehemías, volviendo a Nehemías, oh Señor Jesús, yo ya voy a terminar. Después que Nehemías inspeccionó los muros, y él, en el versículo 16, y no sabían, estoy leyendo el capítulo 2 de Nehemías, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, porque ellos no entendieron exactamente por qué Nehemías fue a Jerusalén. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos, ni sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos. En Jerusalén está desierta. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No vamos a buscar cada uno su interés, vamos a buscar el interés de Dios. Vamos a cerrar estos muros, vamos a levantar esas puertas
Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Aleluya. Nehemías encontró a los que quieren reedificar juntamente con él. Y nosotros también encontramos bastante personas aquí que están dispuestas a reedificar esos muros. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos, siervos de Dios, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esto no es con ustedes, es con nosotros. Nosotros vamos a trabajar. Entonces, bueno, hermanos, entonces, siguiendo, Nehemías 3, todo el pueblo, hermanos, todo el capítulo 3 de Nehemías, todo el pueblo, desde el sumo sacerdote como los sacerdotes, sus hermanos, lado a lado, restauraron el muro de Jerusalén. Hermanos, qué cosa linda. Cada uno, lado a lado, hombro a hombro, comenzaron a trabajar. Hermanos, estoy viendo esta situación aquí. Estamos aquí trabajando lado a lado, hombro a hombro. Nadie es mayor que el otro. Estamos aquí, hermanos, dentro del amor fraternal. Ahí, cuando los opositores supieron, capítulo 4 de Nehemías, versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes van a hacer esa obra. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, porque estos vivían en la región de Samaria. Ellos dijeron, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Qué quiere decir? Este pueblo débil no va a tener ni fuerza para reconstruir el muro como debe ser hecho. Sube una zorra sobre el muro y va a tirar las piedras. Ahí Nehemías ora al Señor. No tiene sentido pelear con ellos. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelva el baldón de ellos sobre su cabeza, y estréngalos por despojos en tierra de sus cautiverios. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tenía ánimo para trabajar. ¿Ustedes están animados? Pero, aconteció que oyeron Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. Hermanos, nosotros experimentamos esta ira aquí. ¿No es así? Mucha ira. Palabra profética, la palabra contra la inmersión. Son personas que hablaron mal contra la inmersión, contra el grito de guerra,
contra ouvir mensagens, todos transcripción de la palabra, todos de comum acordo, oír mensajes, todo, hermano. e suscitar confusão ali, quiseram Entonces, suscitar confusão. se juntaron para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Quisieron hacerle daño entre nosotros. ¿No hubo todo esto? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. Entonces, por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestra casa. Hermanos, nuestra lucha va a proteger toda nuestra casa. Se cae, a nossa casa é prejudicada. Nossos filhos são prejudicados. Si uno cae, nuestra casa es perjudicada. Nuestros hijos son perjudicados, ¿no es así? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ya sabíamos del engaño de ellos, de la trampa de ellos, y que había Dios desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No vamos a parar, no, vamos a continuar. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Oh, Señor Jesús. Y cuando llegó, hermanos, en el capítulo 6, yo voy a leer el capítulo 5, versículo 14, solo para que ustedes sepan. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Yo no fui de peso para nadie. Yo hice con mi propio encargo. Hermano, ahí son 12 años. Vamos a ver. Capítulo 6, versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el pórtico, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Quieren ver otra trampa, intentando negociar paz para matar a Nehemías. Y viendo que esto no funcionó, entonces Sanbalat, el versículo 5, entonces Sanbalat envió a su criado para decirme lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. Ustedes saben que es carta abierta, que todo el mundo sepa. Y del siguiente tenor, en lo cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmún lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. La acusación de quien está liderando esta restauración de los muros, o el enviado de Dios para llevar el pueblo adelante, hermanos, es siempre acusarlo de que él quiere exaltarse, de que él es acusado, de que él quiere ser, ¿qué?
Él quiere ser el rey sobre los judíos. Entonces, y que has puesto profetas, falsos profetas, que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Él quiere ser el rey, él quiere exaltarse. Y ahora será oída del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Ahí, hermanos, ellos quieren que la obra sea dejada de lado. Pero, hermanos, no hubo manera. No voy a leer todo esto. Capítulo 6, versículo 15. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Entonces, poco tiempo se terminó. Fue terminado la reconstrucción de los muros. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes el comienzo. Cuando Nehemías volvió para la reconstrucción del muro, pueden colocar el gráfico nuevamente. Ya al final, allí nos muestra la reconstrucción de los muros, la reconstrucción del muro, el comienzo, el diciembre de 45 después de Cristo, y el fin está el 25 de septiembre del año 444. Entonces, el muro terminó allí, pero el trabajo de Nehemías no terminó. El trabajo de Nehemías, hermanos, fue hasta el año 432, en cuanto duró su responsabilidad de gobernador de Judá. Él quiso traer la normalidad para el gobierno de Dios en Jerusalén. Por eso, hermanos, ¿qué quiero decir a ustedes? Lo que quiero decirles a ustedes es que hoy nosotros estamos trabajando en los muros, ¿no es así? Gracias al Señor. Nosotros tenemos Isaías 66. Nosotros tenemos un grupo de personas, como dice, son afligidos de corazón y abatidos, humildes y abatidos de espíritu, y que tiemblan delante de su palabra. O son aquellos que tienen amor reverente a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nosotros estamos levantando los muros porque nosotros sabemos que la palabra del Señor va a realizar su obra. Y nosotros estamos confiando que la palabra hace su obra. El poder está en la palabra y de hecho el Señor lo está haciendo. Pero, hermanos, levantar los muros aún no es el fin de los trabajos. El fin de los trabajos, hermanos, es normalizar la vida dentro de Jerusalén. Dios necesita normalizar todo. Necesita normalizar el sacerdocio. Necesita levantar los sacerdotes para traer de nuevo a los levitas. Necesita traer a los cantores. Necesitamos restaurar los porteros. Necesitan todos ejercer su función. ¿Y quién es quien va a proveer animales para los sacrificios? Estoy hablando del pueblo de Israel. ¿Quién va a traer leña para quemar en el altar? ¿Quién es el que va a proveer el suplir de los cantores, de los sacerdotes, de los levitas? Hermanos, hay mucho para hacer. Aún hay muchas cosas que Dios necesita purificar, Dios necesita limpiar. Había mucha mezcla dentro de Jerusalén. Entonces hay un tiempo. Por eso, hermanos, nosotros estamos en este tiempo para terminar, no solo terminar los muros. Hermanos, nosotros queremos terminar, normalizar el gobierno de Dios en Jerusalén. Yo creo, hermanos, en el momento que termine el gobierno de Dios en Jerusalén, normalizado todos los servicios, las ofrendas. Por eso nosotros estamos hablando de inversores del reino, socios del evangelio. Hermanos, todo esto hace parte de normalizar dentro de Jerusalén. Ustedes me entienden. Y nosotros estamos en este proceso de normalizar todo. En el momento que todo esté andando y el evangelio sea predicado a toda la tierra habitada, hermanos, el Señor va a volver. Esta es nuestra esperanza. Y nosotros trabajamos para esto. No es para nosotros ser engrandecido, no es para nosotros ser exaltado o para ganar la gloria, no.
Nosotros no estamos por nuestro propio interés o beneficio. Nosotros queremos que la voluntad de Dios sea hecha en medio nuestro. Su gobierno sea establecido. El Espíritu tenga libertad una vez más aquí en la tierra para realizar la obra de Dios. Y vamos a traer el reino glorioso de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Amén. Jesús es el Señor.